Primer Reyes, capítulo 2, versículos 1 a 4. Cuando se acercaba la hora de la muerte de David, dio a Salomón, su hijo, las siguientes órdenes. Yo ya voy por el camino de todos los hijos de la tierra. Esfuérzate y pórtate como un hombre. Ahora alguien gire a su vecino y dígale, sé un hombre. Y luego describe lo que significa ser un hombre. Cumple con lo que el Señor tu Dios te ha ordenado, anda en sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios, tal como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y luego iremos a Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Yo busqué entre ellos a alguien que se pusiera en la brecha delante de mí a favor del país, para que yo no lo destruyera, pero no lo hallé. En el 1 Corintios 16, 13 dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Creo que hay 5 etapas que atravesamos. Primero, nacemos como varones. Yo creo que tu género no es algo que tú decides, es algo que descubres. Tú no te despiertas un día y dices, quiero ser tal cosa u otra. No, tú descubres esto sacándote los pantalones y si hay algo que sale, tú eres un hombre. Si tienes otra cosa, eres una mujer. Tú no eliges tu género, tú lo descubres. Amén. Tú naces como varón. Y si tienes un problema con esto, si dices, no quiero ser así, mira, la sociedad lo que hace es cambia tu cuerpo, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Y si tú luchas con tener disforia de género o ves demasiado TikTok o has visto demasiado de la agenda woke progresista y esto comenzó a infiltrarse en tu mente, lo que tienes que hacer es sentarte en las enseñanzas bíblicas, no en los shows de televisión y lo que los demócratas o los shows de televisión de Disney muestran, sino la enseñanza bíblica. Renueva tu mente y Dios cambiará tu identidad para estar conectado a tu género. Nacemos como varones, pero luego lo que pasa es crecemos a ser niños. Ahora, la etapa de la niñez es una etapa muy normal que toda persona pasa. Y alrededor de los 13 años, por ejemplo, en la cultura judía, tú te graduabas de ser un niño y pasabas a ser un hombre. Y lo que me parece importante es, en esta cultura te graduaban a ser adulto a la edad de 13. Es una edad bastante temprana. Y comenzaban a tratar ya a un niño no más como un niño, sino como un hombre. Desafortunadamente hoy vivimos en una generación donde no hay padres y nadie se gradúa o está tomando a estos niños y llevándolos a la adultez. Lo que hacen es descubrir que los hombres se vuelven hombres a través de la pornografía o quizás drogas, manejando como locos. Tenemos muchos niños que continúan siendo niños incluso cuando llegan a tener 30 años de edad. Entonces, ser un niño es normal cuando tienes 12. Ser un niño es normal, pero se vuelve un problema cuando tienes 27. La tercera etapa, y esto no es solamente una etapa física, sino también emocional y mental, es la etapa de ser hombre, donde si bien nacemos varones, terminamos siendo hombres por elección. Tú no eres un hombre por tener músculos, no eres un hombre por tener cabello o vello facial, y tampoco eres un hombre por tener un auto o un camión o una camioneta. No eres hombre por cazar. Una definición bíblica de lo que significa ser un hombre es mucho más profunda que esto. De hecho, es esta etapa que es tan crucial para el desarrollo de cualquiera de las otras 2 etapas que si tú te las salteas, pasas de ser un niño a la 4ª etapa y todo se arruina. La 4ª etapa es cuando te conviertes en un marido. Y luego la 5ª etapa es cuando te conviertes en padre. Todas estas etapas de marido y de padre realmente dependen, la calidad de ellas, la calidad del marido y del padre, realmente están conectadas a la calidad de tú como hombre. Si tú no eres un buen hombre, no serás tampoco un buen marido. Y el problema no está en decir, oh, soy un mal marido. No, eres un mal hombre. Porque un buen hombre se convierte en un buen marido. Sí, ser un marido requiere algunas nuevas habilidades, pero las cualidades que te hacen ser un hombre son las mismas cualidades que te hacen fácil ser un marido.
El problema cuando la gente se convierte en padre es porque hay alguna gente que salta y dice, tengo un pene, esto me convierte en un potencial padre. Sí, mira, cualquiera puede convertirse potencialmente en un padre al embarazar a otra persona. Pero eso no te hace un buen padre porque esto simplemente no te hace un buen padre. Lo que te hace un buen padre es haber sido un buen hombre. Esto quiere decir que cuando te conviertes en hombre, solo entonces te conviertes en un mejor marido y en un mejor padre. Tú naces como varón, te conviertes en un niño y finalmente en un adulto porque hay hombres en tu vida que te permiten madurar y pasar de una niñez a una adultez y luego pasas de una adultez a ser un buen marido y un buen padre. Lo que pasa en la cultura es que se saltan y pasan directamente de ser un varón a ser un padre. Se saltan la parte de ser un buen marido. ¿Por qué necesitas esa parte? Y se está todo revirtiendo. Y la escritura que les leí hoy, David ve a Salomón y le dice, no seas un buen rey. Le dice, pruébate como hombre. No le dice, sé un gran marido. No le dice, sé un gran padre. Le dice, tu raíz, de la cual todo lo demás va a depender, es cuando eres un buen hombre. Es difícil ser un buen hombre en estos tiempos, pero esto es lo que se requiere. Démosle una ronda de aplauso porque ustedes quieren ir a tomar sus notas. Y lo que tenemos que entender es que ha habido un feminismo radical y una erosión de la masculinidad bíblica. Lo que ha empezado a suceder es que el feminismo temprano se encargó de reales inequidades, pero lo que está pasando hoy es un feminismo radical de Jezabel, que está redefiniendo la masculinidad como algo inherentemente opresivo y buscando eliminar el liderazgo masculino. Y lo que pasa es, los hombres empiezan a retirarse por miedo a las críticas y comienza a haber casas sin hogar, sin padres. Muchos niños que nacen y no tienen un rol paterno representado por alguien en su entorno. Y tener armas o tener una novia o algo así no te convierte en un hombre, te convierte en un varón. Porque un hombre es alguien que es maduro, que toma responsabilidades, que tiene disciplina. Un hombre es alguien que, como vemos que Dios le dice a Salomón, que camina en temor de Dios, en el mandamiento de Dios. Y lo que todo hombre realmente busca es ser próspero en todo lo que hace. Entonces, mira, en nuestra cultura, simplemente decimos, bueno, si voy a tener el mejor trabajo, ahí es cuando tendré éxito. Si tengo la mejor educación. Pero Dios dice, si vas a ser un buen hombre, lo que va a pasar es esto, te recompensaré con prosperidad. Prosperarás en tu familia, prosperarás en tu matrimonio y prosperarás en tus finanzas. Lo que comienza a pasar en nuestra cultura también es el aumento de una narrativa de la masculinidad tóxica, de llamar al comportamiento pecaminoso al atacar a la masculinidad en sí misma. Por supuesto que hay un comportamiento pecaminoso, pero lo que comienza a pasar en nuestra cultura es el ataque en la masculinidad. La cultura se muda de condenar el comportamiento abusivo a llamar todo comportamiento como algo tóxico. La masculinidad sana fue considerada peligrosa y empezaron a haber una epidemia de hogares sin padres y empezó a haber sobrecorrección y esto llevó a la masculinidad a otro nivel. Y entonces se pasó a representar al hombre como un matón, como alguien que entra en la inmoralidad sexual, una especie de macho man. Pero mira, un hombre de Dios no es un matón y un hombre de Dios no es tampoco una persona pasiva y sin espina. Una persona de Dios es asertiva, no es como Ahab, que es controlado por Jezabel, ni es Jezabel que domina a otra gente débil. Es como Elías, está lleno del Espíritu Santo, sabe su lugar y lidera a su familia y a su generación, y es sólido y tiene coraje, y tú eres ese hombre. Que alguien diga, yo soy ese hombre. Y Dios promete revelación para estas personas. No es fácil ser un hombre porque hay una expectativa a tener que proveer. Como hombres, típicamente, generalmente no hablamos a veces o somos muy tímidos al expresar emociones, lo cual significa que embotellamos cosas por dentro. Y es difícil tener la mejor performance y al mismo tiempo ser una persona romántica. Era mucho más fácil ser romántico cuando recién te habías casado. Tenías un vocabulario que perdiste y todo se convirtió en un emoji de pulgar arriba.
Esto resume todo. ¿Cómo estuvo tu día? Pulgar arriba. Cuando tenías citas tenías un gran vocabulario, podías describir sentimientos y todo. Luego te casas y dices, bueno, puse esto en mi muro de éxitos. Ahora voy a buscar otras cosas. Hay una presión para proveer, una presión para conseguir cosas, pero también tenemos problemas personales, problemas que vienen de nuestro pasado, heridas con las que lidiar. A veces hay demonios, adicciones y presiones y todas estas cosas que están pasando. No es fácil ser un hombre, especialmente en este día y esta era. Lo que comienza a pasar con nosotros es que, porque nuestra carga empieza a aumentar, con esto viene el estrés y muchos lidiamos con el estrés distintamente. A veces, cuando estamos estresados, nos retiramos o nos abstraemos. Hay gente que a veces se quiere apagar, quiere desconectarse y lo que comienza a pasar es muchas personas pierden la intimidad con su pareja, perdemos la conexión a veces con la familia y lo que comienza a pasar es llegamos al hogar y no estamos presentes. Estamos ahí existiendo, pero no presentes. Y no es la existencia de Dios que nos cambia, sino su presencia la que nos cambia. La existencia de Dios no te cambia, la presencia de Dios te cambia. Y es por esto que la presencia del Padre cambia nuestra vida. Y por favor entiende que tu existencia como padre no ayuda a tus hijos. Tu existencia como marido tampoco ayuda. Es tu presencia. Y a veces lo que es difícil es estar presente porque nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente está en otro lado. Y a veces, incluso mi esposa me decía, hey, vuelve, ¿dónde estás? Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a estar presentes. Pero hoy quiero lidiar con algo que es muy fuerte y muy importante en mi corazón. Y vamos a orar por esto. Yo creo que el Señor quiere ministrar con algo que va a lidiar con la guerra espiritual, pero también con la fuerza que Dios trae. Lo que quisiera mencionar es esto. Cuando yo comencé a notar que mi vida comenzó a ponerse más loca, especialmente con las responsabilidades del ministerio, cuando empezó a crecer y mi ministerio personal empezó a crecer. En este momento estoy también en un seminario bíblico de tiempo casi completo que terminaré a fin de este año. Terminaré también de escribir libros y también manejar a los empleados en mi ministerio personal y también la iglesia y la construcción del nuevo edificio y luego un campus y luego otra cosa y luego los haters online y luego todo esto y luego vas a casa y tienes que lidiar con el infierno del trabajo y con todo esto, vuelves a casa y no quieres hablar con nadie y luego tienes una esposa que quiere mucha atención y luego viene un bebé y luego otras cosas. A veces lo que comienza a pasar es que dices, wow, esto es mucho estrés. Y cuando era más joven yo oraba que cuando viniese el estrés, especialmente por causa de las responsabilidades, cuando te conviertes en hombre, cuando te conviertes en marido o en padre, cuando eres un hombre de negocios, cuando tienes una compañía, tienes más estrés, no menos. Y el estrés no es un demonio. Voy a decirlo nuevamente. El estrés es el resultado de la demanda que se pone en ti y la diferencia que hay entre la demanda y la fuerza que tienes para alcanzar estas demandas. Entonces, cuando la demanda es muy alta, entonces la fuerza que necesitas o el espacio entre la demanda y tu fuerza, eso es el estrés. Y Dios, esta idea de que, sabes, Dios nunca te dejaría tener lo que no puedes manejar. Dios nunca te daría lo que no puedes manejar. Esto no es verdad. La Biblia dice que Dios no te dejará encontrar la tentación porque Él te dará una forma de salir. Cuando se trata del peso de la vida o de los estreses de la vida, Dios siempre te dará más de lo que puedes manejar. Pero Él nunca te dejará tener más de lo que Él puede manejar, porque Él espera que tú te inclines en Él y en su fuerza para alcanzar las demandas que se ponen por sobre tu vida. ¿Has notado que todo hombre al cual Dios llamó en la Biblia le dijo, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte? Dios nos comanda a ser fuertes, lo cual quiere decir que tú probablemente no te sentirías fuerte. Y la mitad del tiempo estaremos caminando diciendo, no tengo lo que hace falta. Cuando era más joven, yo solía creer en los gurús de autoayuda. Tienes lo que hace falta, tú lo tienes dentro tuyo. Y al empezar a crecer en el Señor, me doy cuenta que esto no es verdad, que no tienes lo que hace falta. Y eso está bien, porque tú tienes lo que a Dios le hace falta. Tienes exactamente lo que a Dios le hace falta. Dios le dijo a Josué, no le dice, hey, Josué, sé que estás entrando en los zapatos de este gran líder que me habla cara a cara y que ha estado en la montaña y todo.
Y Josué, no te preocupes, tú tienes lo que hace falta. Tú eres el hombre para el trabajo. No, no, no. Dios viene a Josué y le dice, sé fuerte, no tengas miedo. Sé fuerte y ten coraje, no tengas miedo. Y su única razón no es porque tengas lo que hace falta, sino porque estoy contigo. La batalla es más grande que ti. La responsabilidad es más grande que ti. El peso es más grande. El estrés es más del que puedes manejar. Pero Dios dice, mira, tienes que tener fuerza. ¿Por qué? Porque yo te tengo. Tú no puedes con esto, no puedes solo. Yo te tengo a ti. Y si tú te apoyas en mi fortaleza, adivina qué va a pasar. No vas a arrancarte los cabellos o entrar en drogas o en los clubes porque tengas que apagarte a ti mismo, sino que tendrás la fuerza para alcanzar los desafíos que se te imponen. Si tu oración como un hombre es Dios, quita el estrés, con eso Dios tendrá que quitar a tu mujer, tus hijos, tu trabajo y a ti mismo. Para de pedir esa oración, para quitar el estrés, pídele a Dios que renueve tu fortaleza para alcanzar los desafíos que puso en tu vida. Señor, no quites el estrés. Renueva mi fuerza, renueva mi fortaleza. Porque si Dios quita tu estrés, Él va a tener que hacerte un perdedor. Porque la única razón por la cual tienes estrés es porque tienes responsabilidades. En la Biblia, Dios recompensa la fidelidad dando más trabajo. Si eres fiel con 5 talentos, Él no te da vacación, te da 5 ciudades. Piensa, el estrés de lidiar con 5 talentos, bueno, eso se multiplica por 1.000.000 al manejar 5 ciudades. Dios siempre aumenta el peso y la responsabilidad en tus hombros. ¿Por qué? Porque Él espera que su fuerza haga la diferencia. Si tú no te apoyas en su fuerza, te derrumbarás. Dios siempre te dará más de lo que puedas manejar porque Él cuenta con que tú dependas de Él. Él quiere que tú dependas de su fuerza. Cuando el ministerio empezó a crecer, mi familia y yo era un pez muy pequeño en un estanque muy grande en comparación a lo que algunos de ustedes tienen, pero yo comencé a experimentar el peso. Experimenté el estrés al punto en el cual dije, Señor, no estoy hecho para esto. No tengo lo que hace falta. No sé qué hacer con A, B, C, D. Son 1.000.000 de cosas. No puedo estar a la altura de todo. Y una parte de mí estaba como, voy a rendirme. Voy a ser simplemente una persona normal. Lo que sea que eso signifique. Yo quiero simplemente volver al yo que era antes como pastor de juventud, con solo 30 chicos a cargo. La mitad eran primos y el resto era gente que estaba simplemente ahí conmigo. Quiero volver a ese viejo yo. Pero mira, tu Dios no hace viajes al pasado. Él te lleva al futuro. Y yo recuerdo que el Señor comenzó a lidiar con mi corazón y me dijo, no te tomes las cosas como una víctima. Necesito estirarte y el modo para hacerlo es, lo que estás sintiendo ahora es que hay una distancia entre la fortaleza que quieres tener y la que tienes, pero no puedo dártela si te la pasas corriéndote del estrés de la tarea que te di. Amén. Ahora, abramos conmigo Samuel y veremos esta fortaleza de la que quiero referirme en el primer Samuel. Y, ¿sabes? Es una historia muy famosa, un versículo muy famoso sobre David, en el capítulo 30, versículos 1 a 3. Cuando David y sus hermanos llegaron a Ziklag, al tercer día, los amalecitas habían invadido el Negev y a Ziklag. ¿Cómo dicen? Ziklag, sí, exacto. Y le habían prendido fuego. Y se habían llevado a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, aunque no mataron a nadie, sino que los habían llevado al seguir su camino. David y sus hombres vinieron a la ciudad y ahí estaba, encendida, y sus hijos habían sido llevados cautivos. Ahora, eso es un día bastante estresante. Dirían lo mismo. Ligeramente estresante. A ver, es como, listo, se acabó, no puedo seguir. No sé qué haría después de esto. ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Esto no está bien. Es un día muy, muy estresante. Pero David y sus hombres volvieron cuando las mujeres habían sido tomadas. Y siguiente versículo. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido llevadas cautivas las 2 mujeres de David.
Versículo 6. David se sintió muy angustiado, y esto es poco decir realmente, porque la gente, no solamente su mujer, sus hijos habían sido llevados. Perdiste a tu mujer, perdiste a tus hijos. 2 mujeres, tus hijos, tu negocio, tu trabajo. Volviste, todo está destruido. Esto no es estrés, esto es básicamente un desastre. Y las personas que están con él se vuelve peor. Lo culpan a David y tratan de matarlo y sacarle la cabeza porque todos estaban contristados, estaban enojados con David, pensaban que era su culpa, que él había hecho esto. Comienzan a culparlo y quiero que notes cómo termina el versículo. Pero David tomó el control remoto y se puso a jugar videojuegos. Sacó una cerveza y se fue a un club de strippers. ¿Sabes? Tuve lo suficiente, estoy cansado, no puedo hacerlo más. No. Pero David, y quiero que notes lo que no dice, pero Dios. Dice, David, él se fortaleció en el Señor, su Dios. Ahora, llegaremos a esto en un momento, pero quiero que vengan conmigo a 3 capítulos antes. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Y David, estos 3 capítulos antes, y quiero mencionarlo antes porque hay una razón por la cual él llegó a este lugar. David pensó, algún día Saúl me va a matar. Lo mejor que puedo hacer es huir al territorio de los filisteos. Así Saúl dejará de buscarme por todo Israel y yo me libraré de él. David se cansó de confiar en la continua liberación de Dios. De un hombre que había matado al Goliat, se fuese a los territorios de Goliat porque estaba cansado de la guerra. Y sí, esto alivió la presión inmediata en la que él estaba sometido. Pero también lo que hizo es que lo expuso su vida a un ataque que ni siquiera Saúl podía hacer contra David. La fatiga espiritual es más peligrosa para un hombre. Si el diablo no puede seducirte, él va a intentar desgastarte. Pero tú estás continuamente cargando el peso de la guerra como un guerrero en tu familia. David se cansó tanto de ser liberado por Dios regularmente del rey Saúl. Se cansó. Dios siempre fue fiel y nunca le falló a David. Pero la idea de vivir constantemente alerta, constantemente apagando fuegos, constantemente luchando, ¿sabes qué? Estoy cansado de eso. Y David dijo esto, si simplemente voy al ejército filisteo, Saúl va a dejar de perseguirme. Y de hecho, dejó de hacerlo. Y David, pretendiendo ser un loco, se convirtió en un mercenario para ser contratado. Y vemos que este fue uno de los puntos más oscuros en su vida, porque no vemos que se escribieron muchos salmos, ni palabras proféticas. Y David estuvo en esta especie de crucero espiritual, pero por lo menos no se abría más el infierno en su vida. Pero él pagó por esto. Porque si bien fue liberado del peso y de la presión, esto expuso a su familia a un ataque que ni siquiera Saúl podía hacer. El ataque que él experimentó, Saúl nunca podría haberlo causado. Lo que pasó cuando expuso a su familia yendo ahí. ¿Recuerdas la armadura de Dios? ¿Has notado que hay una pechera, pero no hay una espaldera? Hay una coraza para el pecho, pero no para la espalda. Si tú te alejas de la batalla como hombre, tu familia es más vulnerable. Tú eres más vulnerable. Y no me importa cuánto canse la guerra, no me importa cuán larga sea la guerra. Hombre, estás esperando el milagro constante. ¿Cuándo Dios finalmente va a venir? Dios prometió que sería un rey y esto no está pasando. Y el alma, no puedo quitármela de encima. Mientras estás en la batalla, esto de hecho te mantiene afinado con Dios. Y a veces, está bien estar en la batalla, aunque sean 10 o 20 años, pero nunca te conformes por una vida sin la batalla, solo por ceder. Porque lo que comienza a pasar es que luego tú te alejas de la batalla y no hay armadura para protegerte en la espalda. Toda tu armadura está en el frente. O sea que tú debes enfrentar al enemigo. Cuando te alejas de la batalla, eres más vulnerable. Y algunos hombres se alejan de esa batalla.
Se vuelven pasivos espiritualmente porque están cansados, fatigados. Algunos hombres se alejan de la batalla y como Ahab, culpan a todo en otra gente. No toman responsabilidad y dicen, bueno, esto es muy difícil, estoy cansado, estoy exhausto, estoy cansado por las presiones en el trabajo, estoy cansado porque mi esposa se queja todo el tiempo, estoy cansado porque tengo que proveer para mis hijos y vivo en constante miedo, estoy simplemente cansado, voy a alejarme. Voy a tomar una pastilla para relajarme y simplemente relajarme. Y no va a pasar así. El enemigo no va a dejarte salir con esta. El lugar más seguro es en el medio de la guerra. Ahí es donde estarás más seguro. Y David se alejó, exponiéndose a sí mismo y a su familia a algo que Saúl nunca podría haber logrado y que lo hicieron los amalecitas. Lo siguiente que quiero resaltar sobre la guerra espiritual y nosotros como hombres es esto. Nada roba tu fortaleza como pelear con tus hermanos. Cuando pierdes, estás bajo ataque. David no gastó su unción, no gastó su fuerza tomando la cabeza de sus hombres. Sus hombres querían matarlo y David lo entendió que esto era una trampa. Si él se mete en este juego de la culpa, ¿es tu culpa? No es tu culpa. Lo que iba a pasar es esto. Esto iba a quitar su fuerza espiritual. Los hombres fueron llamados por Dios para ser guerreros. Y Satán sabe esto. Y él tomará ventaja para explotar tu mentalidad de guerrero al hacerte luchar con tu esposa y luchar con alguien más para no tener que luchar contra él. Mientras estés luchando otra batalla que nunca fuiste sancionado por Dios a pelear, entonces el diablo sabe que no tendrás fuerza para luchar contra él porque estás costándola toda en una batalla que no has sido ungido a luchar. Por eso la Biblia dice, damos guerra contra principados y contra fuerzas espirituales y no luchamos contra la carne y la sangre. Realmente la unción sobre nuestra vida para luchar la batalla espiritual debe ser protegida al no entrar en batallas que no tienen sentido. No toda batalla a la que eres invitado tienes que tomarla y pelearla. Solo porque eres un guerrero y hay algo que te pica, que tú tienes, que tiene que ser rascada por nosotros en la guerra. Si el diablo ve que puede darte una carnada para entrar en una batalla que estás destinado a perder y que esa es una batalla con tu esposa, no vas a ganarla, nadie va a ganarla. Alguien va a dormir en el sofá y ese vas a ser tú. Y solo porque tú piensas que puedes ganar, gané la batalla. Puedes ganar una batalla contra el zorrino, pero ¿vale la pena el olor? La unción en tu vida para ganar batallas espirituales como hombres está condicionada sobre esta cosa, que tú no lleves o no tomes cada batalla a la que se te invite. La gente a veces me dice, ¿por qué no te defiendes con los críticos online? Porque no estoy ungido para ganar esas batallas. El poder del Espíritu Santo en mi vida es atestiguar, no ser un abogado. Yo no discuto con esto, este no es mi llamado. ¿Qué importa si alguna clase de youtuber que está en el sótano de la casa de su madre me critica? ¿Alguien será liberado de demonios por esto? No, todo lo que hace es alimentar mi ego. Literalmente entro en el barro con el cerdo. Al cerdo le gusta y yo después vuelo como un cerdo. El modo en el que protejo la unción de Dios en mi vida es esta. Yo intencionalmente me protejo de las batallas que no tienen sentido. David no podía luchar contra un Goliat hasta que él se alejó de pelear contra sus hermanos, que le decían, ¿dónde dejaste esas ovejas? Tú viniste aquí a ver la batalla y todo. Mira, ellos peleaban contra David porque eran cobardes y no podían luchar contra el Goliat. En cualquier momento en el que no luchas con el Goliat, terminas peleando con otra persona. En cualquier momento en el que no peleas con reales peleas, peleas contra tu esposa, tus hijos, tu jefe. ¿Por qué? Porque eres un luchador. Debes luchar. Amén. Fuiste creado para luchar. Y la razón por la cual no nos queda más unción para los demonios es porque la gastamos luchando batallas que Dios nunca nos envió a pelear. Guarda esa unción. Por eso David, cuando sus hombres dijeron, queremos quitarte la cabeza, tú no ves que David luche contra ellos. ¿Cómo se animan a decir esto y todo eso? ¿Por qué? Porque él sabía cuál es el punto. Esto no va a recuperar a nuestras ciudades, nuestras esposas e hijos. ¿Va a derrotar a alguien? No. Se alejó de una batalla que no tenía sentido. Y así es como proteges la unción. Así es como la mantienes. Solo porque tú quieres luchar contra el enemigo. Algunos de ustedes no están luchando con demonios, están luchando contra su esposa.
Y esto es lo que pasa cuando el hombre no lucha contra una serpiente, sino contra su esposa. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese matado a la serpiente en el jardín? Estoy bastante seguro de que en Génesis capítulo 3 no hubiera luchado contra Eva. Tu esposa no es la serpiente. Puede que tenga una serpiente. Está como, sí, bueno, Vlad, no conoces a mi esposa. Bueno, recuerda, tú te casaste con ella. Fue tu culpa. El matrimonio es como un jardín. Tienes que plantar semillas, quitar las malas hierbas y matar serpientes. Y no puedes matar serpientes si te la pasas luchando con gente. Incluso si hay espíritus demoníacos detrás de ellos, tienes que ganar una batalla espiritual. Y no puedes ganar una batalla espiritual si estás peleando con esa persona. Si quieres ser efectivo como guerrero, no te escapes de la batalla, especialmente cuando se pone intensa, prolongada y estás fatigado. Número 2. Es, a ningún costo te alejes de tomar una pelea, que es una discusión continua, una lucha continua, un intento continuo de ganar una batalla contra tu esposa. No pelees esta batalla. La Biblia no dice que los maridos deben luchar con sus esposas, sino amarlas. Y muchos maridos han perdido la unción porque luchan con su pareja. Y dices, pero no entiendes, el diablo la está usando, dicen muchos, para poder quitarme unción. Y cada vez que el diablo pone una trampa, tú caes en ella. Para de caer en la trampa. Aléjate de esa batalla. Y di, corazón, el diablo te está usando ahora, pero te amo tanto. ¿Qué quieres hacer? ¿Hacemos una cita? ¿Quieres nuevos zapatos? ¿Qué quisieras? Tenemos que quitar al diablo ahora mismo. Él realmente me está tentando ahora mismo. A través tuyo. Vas de retro, Satanás. No piensas las cosas de Dios, solo las cosas del hombre. Y la besas y le dices, no estoy hablando de ti, estoy solo hablando a través tuyo para creer lo que está ahí. ¿Sabes? Celebras a tu esposa, le das un abrazo y le dices, todo va a estar bien. Y en el momento en que ella se convierte en tu enemigo, tú perderás la vista del enemigo real. Y el enemigo real verá que tú tomaste la carnada. Y adivina qué pasa después. Quedas drenado. Porque la unción de Dios, la que Él nos da, no es ilimitada. Tiene un propósito. Puedes desperdiciarla luchando batallas que nunca fuiste llamado a pelear. Y luego, para el momento en el que tienes que pelear la batalla real, te das cuenta, te quedaste sin aceite. Vas a pelear porque eres un luchador. Se supone que debes pelear. Solamente te estoy preguntando si vale la pena esta pelea. Lucha por tu familia, no contra tu familia. La unción es para que tú traigas revelación a tu familia, no para que tú puedas quebrar a tu familia. Amén. La tercera cosa que quiero resaltar, ya mencionamos lo de la coraza, pero la falta de espaldar. Es decir, si nos alejamos de una batalla prolongada, somos más vulnerables. Número 2, somos guerreros por naturaleza. Vamos a pelear. Y tenemos que tener mucho cuidado de no ser seducidos para luchar batallas a las cuales no hemos sido llamados. No se nos promete ganar, no se nos llamó a pelear esas batallas. La tercera cosa que quisiera resaltar es esta. Cada hombre soltero tiene que aprender a fortalecerse a sí mismo en el Señor, su Dios. Porque en tu temporada más difícil, Dios... Ahora, voy a explicar lo que esto significa. Dios no te fortalecerá. Y lo que quiero decir, por eso es esto. La fuerza estará disponible, pero Él no te la dará. Tú tendrás que hacer lo que David hizo, que es fortalecerte a ti mismo en el Señor, tu Dios. Si bien muchos hombres permiten que la batalla y el estrés de la vida los derribe, porque dicen, bueno, ¿por qué Dios no me está ayudando? Pero como hombre debes entender que lo que pasa aquí con David es, lo que David no hizo cuando todo esto pasó es, él no fue a Dios y dijo, Dios, ¿qué debo hacer? Cuando el hombre está emocionalmente, espiritualmente, mentalmente vacío y quiere tener una estrategia de Dios, Señor, ¿qué debo hacer con mi negocio? ¿Qué debo hacer con este ministerio? ¿Qué debo hacer? Si tú estás emocionalmente, mentalmente y espiritualmente vacío,
Dios no te dará una estrategia, porque si Él pudiese, tú estarías muy sordo en ese momento, muy quebrado para escucharlo. Y lo que me encanta sobre David es que él no le preguntó a Dios qué hacer. Él encontró fuerza en el Señor su Dios. Y luego le preguntó al Señor. Y el Señor le dio una respuesta. Tu estrategia tiene que estar en tu fuerza. La solución a lo que debo hacer con este negocio, cambio el negocio, ¿cómo lidio con mi hijo ahora? ¿Qué hago? Si están luchando con una atracción del mismo sexo, no sé qué hacer. ¿Qué hago con mis finanzas? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Dónde están estos amalequitas? ¿Qué hago? ¿Quién encendió mi ciudad? ¿Quién hizo todo esto? Dios tiene una solución para cada situación, pero la solución no podrá ser encontrada mientras haya una desesperación y mientras tanto haya vacío y fatiga. Y muchas veces lo que ocurre es que de hecho estamos llamando y Dios no responde. Y luego hacemos lo que Saúl hizo cuando él enfrentó una batalla para la cual él estaba muy vacío. Él corrió a la bruja. El problema con Saúl es él debería haber recuperado su fuerza. En tu fuerza encontrarás a Dios claramente. En tu fuerza Dios te dará estrategias. Cuando tú eres más fuerte, Dios te da ideas. Y tú con esto podrás liderar a tu familia para salir de la situación. Liderar a tu negocio de la situación, tu ministerio de la situación. Es cuando estamos débiles emocionalmente, espiritualmente y mentalmente que nos convertimos en sordos espirituales. Y en esa desesperación, Dios, ¿dónde estás? Voy a hacer un ayuno de 21 días. Bueno, asegúrate de hacer ese ayuno para recuperar tu fuerza, porque tu estrategia está en la fortaleza de Dios. Y esa fortaleza, a veces, Dios nos las da, pero cuanto más crecemos en Él, tendremos que fortalecernos en el Señor nuestro Dios. No es fácil. 3 cosas que puedes hacer para fortalecerte. Número 1, y es lo que David hizo, y a veces esto no es fácil, es algo muy práctico. Fortalécete cantando a Dios. Si no te sientes como orar, déjamelo decir de vuelta. Canta cuando no sientes que quieres orar. Porque cuando estás vacío no quieres orar. Cuando estás vacío, no quieres, porque cuando oras simplemente rebota contra el techo. Dios no te escucha, borró mi número, me bloqueó probablemente. Y quedé solo aquí. Probablemente me olvidó. Tus sentimientos no son la mejor indicación de dónde está Dios en esa temporada. Y si no puedes orar, lo cual a veces en esas temporadas es muy común, no puedes orar, estás orando y solo te escuchas a ti mismo. No tienes coraje, estás decepcionado. Hay una solución de cómo fortalecerte cuando estás muy vulnerable espiritualmente, y esa es cantar. Cantar alabanzas a Dios. Pero no me siento como para cantar. Bueno, pon a alguien a cantar y déjalo cantar en el cuarto. Hay muchas canciones en YouTube. Y sabes, lo que hace la canción es, saca tus ojos de tus sentimientos y pone tus ojos en la gloria de Dios. Dios busca que lo alabes en espíritu y en verdad. Cuando Pablo y Sileo estaban encerrados en el medio de la noche, la Biblia dice que cantaban sus canciones a Dios. Algo comienza a pasar con tu clima espiritual en dentro tuyo. Cuando dices, no puedo más, no quiero más orar, ¿qué voy a hacer? Dios me dejó. Lo que haces es, tomas una canción y comienzas a cantarla. La cantas hasta que algo cambia dentro tuyo. Cambia esto. Canta. Y si no puedes cantar, puedes simplemente dar algunas palabras. Pon volumen fuerte. Y no digo Beyoncé. No digo ninguna clase de otra canción demoníaca. Estoy hablando de canciones evangélicas. Estoy hablando de canciones de fe. Tus canciones favoritas donde Dios te suele encontrar. Ponla a todo volumen. Déjala sonar repetidamente hasta que algo tuyo cambie. Es poderoso. Número 2. Fortalécete hablándole a tu alma para tú no vivir en ella. Háblale a tu alma. Nuevamente, no estoy diciendo que ores ahora mismo porque sé que difícil es como hombres cuando llegamos a ese momento. Dices, no sé cómo hacer. Bueno, número 1, cantar. Número 2, hablar con tu alma. ¿Viste lo que David hace muchas veces en los salmos? A veces se escucha raro hablarte a sí mismo, pero David dice, ¿por qué estás inquieta dentro mío, oh alma mía?
Él le está hablando a su alma, no está viviendo en su alma. En las temporadas más difíciles, lo que el enemigo quiere hacer es ahora nadar en tu alma, quiere vivir en tu alma, quiere que pienses que tus pensamientos son tú. Y no, no es así. Tú eres un espíritu. Estás lleno del Espíritu Santo. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Puede que los tengas o que te estés ahogando en hechos, pero de hecho tú tienes que hablar con tu alma y decir, ¿sabes qué? Dios ha sido bueno contigo, ha sido fiel. Él te ha visto tener revelación. Él te va a sacar a ti adelante. Si te ha traído acá, es porque puede sacarte adelante. Y tú le hablarás a tu alma, porque quizás no haya alguien que venga y te predique. Tú tendrás que predicarte a ti mismo en este punto. Y no es algo súper elegante, no estamos hablando de citar el sermón de alguien. Tú comienzas a hablarle a tu alma. Alabaré a Dios. No soy mis sentimientos, no soy mis emociones. Sé que esto es difícil, pero Dios ha sido fiel a mí. Y comienzas a empujarte hablando. David se fortaleció a sí mismo en el Señor, su Dios. Cada hombre tiene que desarrollar una fortaleza de fortalecerse en el Señor. Cuando Dios parece sordo, cuando Él no habla, cuando parece que digo, no recibo nada, no sé qué hacer a continuación, no sé dónde voy a encontrar dinero, o cómo va a pasar esto, no sé qué le va a pasar a mis hijos, no lo sé. Eso es lo que sé. Le cantaré a Dios hasta que haya un cambio en mi espíritu. Voy a hablarle a mi alma. La batalla está ardiendo, pero le hablaré a mi alma. Amén. Háblale a tu alma. Número 3. Habla en lenguas. La Biblia dice, aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Lo que le cantas a Dios, como un hombre, te hablas a tu alma también. ¿Por qué? Porque no debes vivir en tu alma, debes hablarle, puedes hablarle. Y número 3, no siento nada. Y debes empezar. Tu cerebro empieza a decir, estás loco, tu cerebro no te escucha y sigues orando. Y más o menos 12 minutos después, y la temperatura en el cuarto cambia y recuperas tu fuerza espiritual. Se abren tus oídos espirituales. Y él ahí pregunta por el Señor. Y el Señor dice, ve, toma, todo va a estar bien. Y esos hombres que estaban tratando de quitarle la cabeza, ahora lo siguen. Todo cambió. Ahora la Biblia no dice que Dios fortaleció a David. David se fortaleció a sí mismo en el Señor, su Dios. David podría haberse culpado a sí mismo y decir, no debería haber ido a los filisteos. Esto la última vez no ayudó. Pero la culpa no gana ningún juego. Él se fortaleció a sí mismo en el Señor, su Dios. No se enredó en culpa y en vergüenza. No se apagó a sí mismo. No tomó un mecanismo para sobrellevar las cosas, sino que él se fortaleció en el Señor, su Dios. No sé exactamente qué hizo, si cantó una canción, si se habló a sí mismo, no sé, pero al leer los salmos tienes el punto de que él probablemente estaba cantándole a Dios. Él estaba probablemente tomando coraje en el Señor su Dios. Y él probablemente no hablaba en lenguas, pero eso está disponible para nosotros. Cuando él se fortaleció en el Señor su Dios, las cosas cambiaron en el entorno espiritual, en su alma. Y luego, él llamó al Señor y le preguntó, y el Señor le dio una estrategia. Compara esto. Al mismo tiempo que esto estaba pasando a David, el rey Saúl, los filisteos vinieron contra él y la Escritura dice, y Saúl llamó al Señor y el Señor no le dijo nada. Y luego, él fue por otros medios y el Señor no dijo nada. Saúl tenía miedo. A Saúl no le está yendo bien. Pero necesito saber qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en vez de encontrar su fuerza, encuentra un engaño, un reemplazo, que de hecho terminó con su vida y con su familia, porque por causa de esto, todo cayó en picada. Tú y yo vamos a enfrentar cosas. Estaremos en temporadas, a veces de una batalla prolongada, y vamos a orar por aquellos que necesitan libertad y liberación. Pero de lo que hablo ahora es de una guerra espiritual general que nosotros como hombres, sea que estamos en el ministerio como pastores o líderes o maridos, hombres de negocios, o simplemente porque ves tu vida y dices, necesito cambiar las cosas, pero ¿por qué la batalla está luchando tanto?
Porque Dios está desarrollando un guerrero dentro tuyo. ¿Sabías que fue después de esta batalla que David fue y pasó de ser un fugitivo a ser un rey? La batalla se intensifica más cuanto más cerca estés. Cuanto más cerca estés a un cambio, se pone más difícil. Y a veces tú piensas que estás más cerca del fin cuando la realidad es que es el fin de una temporada. Es esta batalla la que cierra el primer Samuel y el segundo Samuel comienza con David siendo el rey de una tribu. Algo cambió en esa batalla. Lo que parece que fue el fin, pero cuando David encontró fortaleza en el Señor, encontró estrategia en el Señor y él fue por esa fuerza. Y con esa fuerza él recuperó lo que habían perdido. Y toda su vida comenzó a cambiar. Pero el guerrero en ti, que es desarrollado en la batalla más seria, ese guerrero se queda contigo hasta la próxima temporada. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y mientras quizás nunca querrías volver a atravesar esto y quieres depender de Dios, en vez de depender de una botella, de tener que apagarte o de ponerte frente a la pantalla de Netflix o un video de TikTok o OnlyFans o pornografía por primera vez, no tuve que ir a la bruja, no tuve que ir al diablo, no tuve que ir a Delila y poner mi cabeza en su regazo porque ella me da el corte de cabello más caro del mundo. Te despertarás sin fuerza, sin visión, en círculos y pasarás a ser un hombre fuerte de Dios a ser un hombre que camina en cadenas y en círculos. Encuentra tu fortaleza y encontrarás tu estrategia. Señor, ¿qué quieres que haga? Mala pregunta. Señor, ¿cómo puedo encontrar mi fortaleza en ti? Porque cada vez que ves a Dios lidiando con hombres en la Biblia, Él los comanda a ser fuertes. ¿Y por qué nos comanda a ser fuertes? Porque quiere que nos fortalezcamos en Él. Él no dice que la fuerza es algo que nos dará, sino que nos dice, la fuerza está disponible y la encontrarás en mí. Por eso la Biblia dice, aquellos que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Él renovará nuestra fuerza. La fuerza está ahí. Él quiere renovarla, quiere liberarla en tu vida. Por esto es muy crucial para un hombre aprender a cantarle a Dios. Cantarle a Dios no es el trabajo de una mujer. No es soy un hombre, voy a simplemente mantener mis manos en mi bolsillo, no me gusta cantar. Simplemente pensaré sobre Dios en mis pensamientos. Esto está bien, pero algunas batachas que vas a enfrentar no podrás pensar para salir. Tendrás que cantar para salir. Y esto no quiere decir o no importa si cantas afinado. No se trata de esto. Es el sonido que sale de tu boca. Es el sonido que libera fe dentro tuyo porque toma tu atención y tu foco y lo quita de tus circunstancias y puede que no tengas la solución, pero todavía tienes una canción. Y cuando tienes tu canción, comienzas a encontrar tu fuerza. Y luego lo que comienza a pasar es que tú tendrás que aprender a dejar de ser tu peor crítico y tu peor enemigo. Tendrás que aprender a cantarle a tu alma, no a culparte a ti mismo, no a avergonzarte a ti mismo. Y no estoy hablando de que tú eres la chispa del universo y el centro del universo y eres el ombligo del universo y eres el niño especial de Dios. No estoy hablando de eso, de cuando tú te descubres a ti mismo. No estoy hablando de esto, pero tú eres el Hijo de Dios. Tienes que conocer tu identidad en Jesucristo y tienes que hablar la verdad. Cuando tus sentimientos te están sobrepasando y tú comienzas a hablarle a tu alma y decirle a tu alma, a tus pensamientos, a tus emociones, escuchen, soy un guerrero. Tú no estás a cargo. Tú no vas a decir que haremos. Esto es lo que Dios va a hacer. Yo creo en Él. Yo no lo siento ahora. No puedo encontrarlo ahora, pero sé que mi Redimidor vive y comienzas a hablarle a tu alma. Si tú no le hablas a tu alma, vas a vivir en tu alma. Tu alma va a hablarte a ti. El enemigo va a hablarte. El diablo va a hablarte. Tendrás que abrir tu boca y comenzar a hablarle a tu alma. Y a veces el diablo querrá susurrar y le dirás que se calle. A ver, no lo envíes ahí aún. Él un día va a ir. Pero bueno, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y luego todo hombre tiene que aprender a reclamar, recuperar su fuerza que está disponible ahí mismo en el Espíritu Santo. Y así es como entramos en orar en lenguas. Simplemente orar en lenguas. Algunos hombres maldicen. Así no es como encontrarás tu fuerza. Encontrarás tu fuerza orando en lenguas. Oras en el Espíritu Santo. Cuando encuentras tu fuerza, obtienes su estrategia. Cuando obtienes su estrategia, tienes éxito. Las temporadas comienzan a cambiar. Te vuelves poderoso. Te vuelves próspero. Como Dios dijo, o como David le dice a Salomón, sé fuerte. Pruébate a ti mismo ser un hombre. Obedece los mandamientos de Dios. Y luego dice esto, tú serás próspero. Y algo con lo que quiero terminar,
Y es muy importante para que como hombres entendamos, es esto. Cuando tú encuentras tu fuerza y Dios comienza a darte estrategias y estás caminando alrededor con la fuerza de Dios, ten cuidado de dónde pones tu cabeza, porque el regazo de Dalila siempre va a estar ahí. Y como hombres, tenemos que poner la cabeza en la roca de los tiempos, no en el regazo de Delila. Cuando Jacob se estaba escapando de sus hermanos, la Biblia dice que puso una roca debajo de su cabeza y tuvo sueños de Dios. No terrores demoníacos o sueños sexuales o alguien persiguiéndolo, sino sueños de Dios. El cielo se abrió, porque cuando tú descansas tu cabeza, cuando encuentras tu descanso, cuando te retiras a recargarte a ti mismo, es clave abrirte al reino espiritual de Dios, no abrirte al reino espiritual del diablo. Sansón, por otro lado, teniendo la victoria, caminando en la fortaleza del Señor, se encuentra a sí mismo en el regazo de Delila y se despierta con el corte de cabello más caro del mundo. Se despierta sin su fortaleza, sin su visión y sin su libertad. Todo hombre fuerte en este cuarto debe entender que su fortaleza en Dios está ya en ti. Sabes cantar, sabes hablar en lenguas, sabes reclamar tu actividad en Jesucristo. Pero esto no te protege cuando tú voluntariamente eliges poner tu cabeza en el regazo de Dalila. Cuando eliges comprometerte en tu vida, porque eso quita tu fuerza. La vida agrega estrés. Dios trae fuerza. Y Delila da cortes de cabello. Y cuando ella lo hace, te da un corte de cabello. Y Delila es la pornografía, es la masturbación, es OnlyFans. Delila es, bueno, no estoy lastimando a nadie, estoy simplemente viéndolo. Y Delila, lo que hace, lo que viene después es esto. Voy a ser como cualquier otro hombre, dijo Sansón. Todo el mundo lo hace. Es una debilidad del hombre. No, no es una debilidad, es algo impío. Estoy siendo derrotado en este área. No, estás siendo desobediente en este área. No llames pecado lo que el pecado no es. Porque si lo diagnosticas mal, lo vas a tratar mal. Si lo llamas un pecado, te arrepentirás. Si lo llamas una debilidad, trabajarás en esto. Dios no nos llama a trabajar en nuestro pecado, sino a arrepentirnos. No nos llama a manejar nuestro pecado. Es simplemente mi debilidad. No, no es una debilidad. José no le dijo a la esposa de Potífaro, mira, esto es una debilidad. No, esto es algo impío frente a Dios. Mientras trates a Delila como tu debilidad, siempre trabajarás en esto y siempre encontraremos modos de todavía controlarlo. Y Dios no nos llama a controlarlo, nos llama a arrepentirnos. Nos llama a cada uno de nosotros, yo incluido, que nos alejemos de la casa de Delila. Que ella esté lejos de nuestros teléfonos, de nuestras televisiones, de que esté lejos de todo lo que pasa en nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque ella es la asesina de tu fuerza. Cuando los demonios no pudieron tomarla, cuando la fortaleza de la vida no pudo tomarla, cuando la presión no pudo, y tú perseveraste como guerrero. Muchas veces lo que pasa cuando hay falta de intimidad en el matrimonio, especialmente si estás viajando mucho, o eres un hombre soltero, Dios entenderá. Sí, Dios entenderá y también lo entenderá Delila. Y yo quiero desafiarte hoy, y quiero desafiarlos como hombres, que caminemos en pureza, porque la pureza es nuestra protección. Que caminemos en integridad, porque esto mantiene nuestra cabeza. Sí, quizás no pierdas la cabeza, pero cuando pierdas el cabello perderás la fuerza, perderás la unción, perderás la gracia, perderás la visión y la vida se volverá lo mismo, monótono y un círculo. Y simplemente existirás, no vivirás y comenzarás a estar en la prisión de los filisteos. Y eso no es tu destino como hombre. Dios quiere que camines, no solo en libertad, sino en fortaleza. Sé fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor está en ti. Porque tú eres capaz de tomar el territorio. Algunos habrán perdido su familia. Algunos, sus hijos no estarán bien. Y habrá gente en este cuarto bajo el sonido de mi voz que está financieramente, quizás ahora no en el lugar en el que quisieras estar. Y el versículo que quiero compartir con ustedes es lo que el Señor le dio a David cuando él encontró su fuerza. El Señor le dijo, busca, porque seguro que podrás superarlos y sin falla recuperarlo todo. Cuando tú renuevas tu fuerza, tú recuperarás
aquello que el diablo ha robado. Cuando tú recuperas tu fuerza, tú recuperas tu familia, recuperas las finanzas, recuperarás todo. Incluso si has perdido tu ministerio, Dios restaurará eso. Tienes que recuperar tu fuerza. No busques el ministerio primero, busca primero tu fuerza. Y algunos ni siquiera vayan a la familia primero, especialmente aquellos que se alejaron y dicen, no quiero saber nada contigo. No te desesperes por ellos para volver. Recupera tu fuerza para que cuando vuelvan, haya un nuevo tú. Haya un tú distinto del que dejaron, del que se alejaron. Y cuando ellos vuelvan, se darán cuenta de que este es un padre distinto, es un marido distinto, habla distinto. Y luego Dios comienza a traerlos a ellos y tú los recuperas porque tú renovaste tu fuerza. Porque tú renovaste tu fuerza en el Señor tu Dios. Si esta es tu temporada, yo declaro proféticamente en tu vida que todo lo que el diablo ha robado, Dios está listo para recuperarlo en tu vida 7 veces más. Cada cosa que el diablo robó en tus finanzas, en tu matrimonio, cada cosa que él ha robado en tu familia, Dios está listo para traer esto de vuelta. Pero hay hombres aquí que él tomó su fuerza. Dios va a recuperar y traer esto en tu vida de vuelta. Y él te dice, hijo, es tiempo de fortalecerte a ti mismo en el Señor tu Dios. Es tiempo de no ser débil, es tiempo de no ser un copito de nieve sin fuerza. Es tiempo de ser un guerrero. Para de luchar con todo el mundo, solo lucha contra el enemigo real. Deja de esconderte de la real batalla, deja de correr de la batalla real y corre hacia la batalla. Tú no tienes lo que hace falta, pero tienes lo que Dios necesita. Dios va a darte la fuerza, va a darte la gracia, para que no solamente seas fuerte este año, sino también para ser próspero este año. No solamente ser fuerte este año, sino también darte estrategia durante este año, durante esta alabanza, estrategia mientras lees la Biblia, te dará estrategia, enviará hombres y mujeres a ti, enviará contratos hacia ti, enviará ideas a ti, ellas vendrán cuando lo necesites, vendrán cuando tú menos lo esperes, vendrán justo cuando Él lo decida, cuando Él decida liberarlo, pero yo quiero ser tu fuerza, tu fuente de fortaleza antes de ser el medio para tu solución. Espero que este video te haya ayudado a crecer en tu camino con Cristo. Espero que multipliques ese impacto a través del mundo, a través de ese ministerio. Discipulamos a más de 160,000 estudiantes a través de nuestra escuela online y creamos más de 60 planes de lectura que más de 2 millones de personas ya han completado y hemos publicado recursos en 18 idiomas. Pero nuestro corazón es más grande que el contenido. Alimentamos huérfanos, construimos hogares y somos socios de misioneros en las líneas fronterizas del Evangelio. ¿Considerarías convertirte en un socio mensual? Cada dólar nos ayuda a alcanzar, enseñar y cuidar a más personas. Cliquea en el link abajo para ser parte de este movimiento. Muchas gracias.